Enfermedades infecciosas de faringe, ¿no? Habíamos dicho que se dividen en superficiales, ¿sí? Y profundas, ¿no? ¿Sí? Las superficiales, a su vez, ¿en qué se van a dividir? Primarias y secundarias, ¿no? Y dentro de las primarias vamos a tener todo ese grupo que habíamos explicado en la anterior clase, que eran las eritematosas, eritematopuláceas, ¿qué más? Pseudomembranosas, ¿qué más? Ulceronecróticas y las vesiculares, ¿no? Entonces, esa es la subdivisión de las faringoamigdalitis superficiales, primarias, ¿sí? Eritematosa, eritematopulácea, pseudomembranosa, ulceronecrótica y vesicular. Entonces, ya explicamos las eritematosas, las eritematopuláceas. Nos tocaría ahora explicar las pseudomembranosas, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de las faringoamigdalitis pseudomembranosas, hay un par de ejemplos típicos que pertenecen a este grupo de faringoamigdalitis. Entre las más conocidas, más representativas, tenemos la faringoamigdalitis por difteria. Actualmente, gracias a la vacuna, no es una faringoamigdalitis muy común, pero antiguamente, ¿sí?, era bastante frecuente, sobre todo en lo que es edad pediátrica, ¿sí? Más o menos su máxima incidencia estaba entre los 2 y 6 años de edad. ¿Cuál va a ser el agente patógeno que va a producir la faringoamigdalitis por difteria? Es el Corynebacterium diphtheriae. Entonces, este tipo de faringoamigdalitis se caracterizaba porque iba a tener dos tipos de manifestaciones: lo que son las manifestaciones locales y lo que son las manifestaciones a distancia o generales. Algo característico de esta faringoamigdalitis por difteria es la producción de una exotoxina, ¿sí? Esta exotoxina va a ser la encargada de producir las principales manifestaciones a distancia, sobre todo a nivel del miocardio, a nivel renal y a nivel del sistema nervioso. Como manifestación local, o sea, a nivel de lo que es la orofaringe, se caracterizaba por la presencia de un exudado fibrinoso sobre las paredes de la orofaringe, ¿sí? Este exudado fibrinoso o fibroso se caracterizaba o se caracteriza por ser de color blanco grisáceo, ser adherente, ¿sí? Cuando se trata de retirar el exudado de las paredes faringeas, deja una superficie sangrante, ser coherente, es decir, que era resistente a lo que es las presiones y los intentos de lavado, y tiene también la característica de ser recidivante. Cuando se lo intentaba sacar o se lo conseguía sacar, tenía la característica de que a las 3 o 6 horas volvía a aparecer.
Bien, entonces, esta faringoamigdalitis por difteria iba a tener distintos tipos de afectación, ¿sí? Teníamos lo que es la difteria faríngea. Esta difteria faríngea se caracterizaba porque el paciente solamente iba a tener lo que es el exudado fibrinoso o fibroso a nivel de las amígdalas, ¿sí? Entonces iba a ser una enfermedad más localizada sin tanto compromiso del estado general. Ya luego teníamos otras etapas de la difteria que iban aumentando en gravedad, ¿sí? Que eran la difteria premaligna, la difteria maligna y el Krupp o difteria laríngea, ¿sí? ¿Por qué se iban a caracterizar cada una de estas etapas más graves de la difteria? Porque iba a haber un avance de lo que es el exudado fibrinoso sobre más partes de la anatomía de la orofaringe, ¿sí? Iban a afectar ya ambas amígdalas, paladar blando, afectaba ya lo que era paladar duro, paredes laterales de la orofaringe, y el Krupp laringio ya las lesiones fibrinosas se iban hacia lo que es la glotis y las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, aparte de todo esto, ¿sí? Aparte de estas manifestaciones locales, se sumaba compromiso del estado general, fiebre, adenopatías, ¿sí? Cuando ya la exotoxina afectaba lo que es miocardio, renal o sistema nervioso, podía haber falla multiorgánica. Entonces se podía convertir en una enfermedad realmente grave que iba a necesitar que el paciente incluso pueda requerir terapia intensiva. Y en caso del Krupp laringio, donde iba a haber afectación de lo que es el espacio glótico, o sea, la laringe, puede producir un síndrome obstructivo laríngeo agudo que necesita una intubación endotraqueal o la realización de una traqueostomía, ¿sí? Entonces, podía ser una enfermedad realmente grave cuando iba avanzando a sus diferentes etapas. Entonces, ¿cómo se hacía el diagnóstico? El diagnóstico se realizaba con las manifestaciones clínicas y con el cultivo de las secreciones orofaríngeas, ¿sí? Hisopado más cultivo de la secreción para diagnosticar al Corynebacterium diphtheriae. ¿En qué consistía el tratamiento? El tratamiento consiste en lo que es el toxoide diftérico, ¿sí? Que si bien no va a solucionar por completo la enfermedad, sí va a paralizar las exotoxinas circulantes, ¿no? Disminuyendo la gravedad de la patología. Y lo que es también tratamiento antibiótico, especialmente lo que son beta-lactámicos. Aparte de todas las medidas de sostén, según el compromiso que tenga el paciente, ¿no? Como les había dicho, si necesita asegurar la vía aérea, se debería hacer una intubación endotraqueal o una traqueostomía, internar al paciente en terapia intensiva, hidratarlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es una enfermedad que, como les decía, actualmente gracias a los esquemas de vacunación no se ve de forma frecuente, pero antiguamente era bastante frecuente en edad pediátrica entre los 2 y 6 años de edad, ¿sí? Entonces, eso es uno de los ejemplos de
tenía el aspecto de una membrana o pseudomembrana que lograba invadir toda la anatomía de la orofaringe. Bien. Otro ejemplo típico en lo que son las faringoamigdalitis pseudomembranosas es la candidiasis orofaringea. ¿Sí? Agente patógeno, Candida albicans. Es muy frecuente en pacientes diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con tratamiento antibiótico prolongado, ¿sí? Pacientes con tratamiento de quimioterapia, etc. ¿Sí? ¿Por qué se va a caracterizar? Va a haber la presencia de una membrana blanquecina sobre las diferentes estructuras de la orofaringe o dorso lingual. Entonces nosotros vamos a poder ver esta membrana blanquecina distribuida sobre las distintas partes de la orofaringe, pero a diferencia de la pseudomembrana en la difteria, que cuando uno lo sacaba y dejaba una superficie sangrante, en la candidiasis oral o candidiasis orofaringea solo va a dejar una superficie congestiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos un bajalenguas, un depresor lingual y removemos esa placa blanquecina de la candidiasis orofaringea, por debajo ¿sí? se queda una superficie eritematosa, congestiva, pero no sangrante. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Principalmente va a tener odinofagia y en casos más severos, disfagia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de faringoamigdalitis pseudomembranosa? El diagnóstico lo hacemos con las manifestaciones clínicas, y especialmente con la inspección de estas membranas blanquecinas que son típicas de la candidiasis oral, y en caso de que haya duda, ¿sí? que suele ser muy raro, se puede mandar a cultivar las lesiones, ¿sí? pero eso es en casos extremos, ¿no? donde a pesar del tratamiento el paciente no tenga mejoría. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento son con antimicóticos. ¿Cuál es el más utilizado? El antimicótico de primera línea en estos casos de candidiasis orofaringea. Tenemos a la nistatina. ¿Sí? La nistatina en jarabe ¿sí? nos ayuda a poder combatir a los cuadros de candidiasis orofaringea. Se le dice al paciente que se haga enjuagues orales, ¿sí? que haga buches con nistatina y luego que lo ingiera. ¿Sí? En caso de que la nistatina, o sea que este tratamiento tópico con nistatina no sea suficiente, bueno, ahí sí se puede pasar al tratamiento sistémico, ¿no? ya sea, o generalmente es por vía oral. ¿Sí? Pero esos son en casos muy severos. La mayoría de los pacientes responden muy bien al tratamiento tópico con nistatina. Bien, entonces esas son las faringoamigdalitis más representativas en lo que es el grupo de las pseudomembranosas. Luego tenemos a las ulceronecróticas. ¿Sí? Las faringoamigdalitis ulceronecróticas. En este grupo de faringoamigdalitis ulceronecróticas, la más representativa es la faringoamigdalitis
de Vincent. Este tipo de faringoamigdalitis se va a caracterizar por la presencia de una lesión ulceronecrótica, ¿sí?, que generalmente suele ser unilateral sobre la superficie de la amígdala palatina, ¿sí? Entonces, si nosotros a nuestro paciente le hacemos un examen físico, le observamos las fauces, ¿sí?, con un depresor lingual, vamos a poder ver sobre una de las amígdalas, ¿sí?, o sea, es unilateral, una lesión ulcerativa de color grisácea, ¿sí?, que incluso en ocasiones puede dar el aspecto de lesiones malignas, ¿sí?, como un CA, ¿no?, y que va a estar acompañada por una adenopatía submandibular, también unilateral, ¿sí?, o sea, homolateral a la lesión amigdalina, o sea, del mismo lado que la lesión amigdalina, ¿sí? ¿Cuál va a ser el agente patógeno de esta faringoamigdalitis de Vincent? Es la Fusobacterium vincenti. Se dice que este tipo de faringoamigdalitis ulceronecrótica está relacionado con lo que es el mal estado de las piezas dentarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos pacientes, especialmente pacientes jóvenes con este tipo de faringoamigdalitis ulceronecrótica, ¿no?, tienen una deficiencia en la higiene dental y coincide con la aparición de este tipo de faringoamigdalitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con la clínica, ¿sí? Es bastante típico. Ustedes ven la lesión ulceronecrótica y es típica de este tipo de faringoamigdalitis. Sí hay que hacer un diagnóstico diferencial, tal vez en ocasiones, con lo que es CA de amígdala o con lo que es la sífilis, ¿sí? En ocasiones la sífilis también da lesiones de tipo ulceronecróticas sobre las amígdalas, muy parecidas a la faringoamigdalitis de Vincent. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? ¿Cómo logramos diferenciar una patología de otra? Tomamos una muestra y la mandamos a cultivar, ¿no? Y ahí nos va a salir como agente patógeno el Fusobacterium vincenti, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento es con antibiótico-terapia, lo que son beta-lactámicos, ¿sí? Penicilinas, amoxicilinas, en caso de que no ceda con esa primera línea, amoxiclavulánico o amoxicilactam, ¿no? Beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, o en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos se puede utilizar macrólidos, ¿sí? Y como medida preventiva, ¿no?, mejorar la higiene o el estado de las piezas dentales, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. Entonces, ese es el grupo de las faringoamigdalitis ulceronecróticas. Y luego tenemos a las faringoamigdalitis vesiculares. ¿Qué patologías vamos a tener en estas faringoamigdalitis vesiculares o vesiculosas? Vamos a tener dos principalmente. Lo que es la gingivoestomatitis herpética y el zóster faríngeo.
Esas van a ser las dos patologías más representativas de estas faringoamigdalitis vesiculares. Lo que es la gingivoestomatitis herpética está ocasionada por el virus del herpes simple tipo 1, ¿sí? Que es un virus que va a infectar al paciente y que luego de la primera infección va a permanecer latente en los ganglios nerviosos, ¿sí? Y ¿cuándo se va a activar? Generalmente este virus se activa cuando el paciente tiene un cuadro de inmunosupresión, cuando tiene algún tipo de traumatismo, exposición prolongada al sol, exposición a alimentos picantes o muy condimentados, o en episodios de estrés, ¿sí? Es el mismo virus que causa el herpes labial, ¿no? Es bastante frecuente. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente? Van a ser pacientes que van a cursar con astenia, dolores musculares, malestar general. Si nosotros le hacemos una revisión de la orofaringe a nuestro paciente, ¿qué es lo que vamos a ver? Obviamente lesiones de tipo vesicular, ¿no? Distribuidas a nivel de toda la orofaringe, la cavidad oral, ¿sí? E incluso, como les dije, pueden aparecer a nivel de los labios, ¿sí? Entonces son lesiones vesiculares que van a producir odinofagia y disfagia intensa, y que cuando se rompen, cuando esas vesículas revientan, producen o dejan al epitelio erosionado con un exudado amarillento, ¿sí? ¿Cuál va a ser o cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? El diagnóstico es bastante simple, lo hacemos con las manifestaciones clínicas, ¿no? Con la observación de las lesiones vesiculares distribuidas en la cavidad oral y en la orofaringe. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? ¿Cuál va a ser el tratamiento de este tipo de enfermedad? El tratamiento, sí, principalmente va a ser un tratamiento sintomático, ¿sí? Tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, anestésicos locales, porque el dolor, la odinofagia y la disfagia en este tipo de faringoamigdalitis por herpes simple es bastante intenso, ¿no? Y deja al paciente con mucho dolor para ingerir alimentos. Entonces se pueden utilizar distintos anestésicos locales en spray, como lidocaína en spray, o vienen en forma de pastillas, de dulces también, caramelos con lidocaína. Se puede utilizar en ciertos casos corticoterapia, y en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes con el sistema inmune disminuido, se puede utilizar aciclovir, ¿sí? El tratamiento con un antiviral como el aciclovir, sobre todo administrarlo durante las primeras 24 a 48 horas para disminuir los días de enfermedad, ¿sí? Bien, entonces esa es la gingivoestomatitis herpética. Y el zóster faríngeo, o también llamado zona faríngea, está ocasionado por el virus de la varicela zóster. ¿Por qué se va a caracterizar este zóster o zona faríngeo? Por la aparición de lesiones vesiculares, pero en una sola hemifaringe, ¿sí? O sea, en una sola mitad de la faringe.
Y estas lesiones vesiculares que aparecen solo en una mitad de la faringe van a seguir el trayecto nervioso de ramas del nervio glosofaríngeo o de la rama maxilar del nervio trigémino. Entonces, la característica principal es que cuando nosotros revisemos la orofaringe de este paciente, solamente va a estar afectada una mitad, ¿sí? Y esas vesículas van a ir a través del trayecto de uno de estos dos nervios, del glosofaríngeo o de la rama maxilar del nervio trigémino. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener los pacientes? Muy parecidas a la gingivoestomatitis, ¿no? Astenia, dolores musculares, fiebre y sobre todo lo que es odinofagia y disfagia. Y el tratamiento también es similar, ¿no? Tratamiento sintomático y los antivirales en etapas tempranas de la enfermedad. Otra enfermedad también que se puede agregar a este grupo de faringoamigdalitis vesiculares es la herpangina. La herpangina es una faringoamigdalitis vesicular producido por un virus que es el virus Coxsackie tipo A. ¿Sí? Este virus Coxsackie tipo A va a producir también lesiones vesiculares que van a estar distribuidas por toda la orofaringe y la cavidad oral, pero que van a respetar la zona de las encías y los pilares amigdalinos. ¿No? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener estos pacientes con herpangina? Que suele ser una enfermedad que se da mucho en los primeros años de la vida, ¿sí? Al año o a los 2 años de edad. Es una enfermedad que se da más que todo en etapa pediátrica, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? También va a tener fiebre, dolores musculares, compromiso del estado general y una odinofagia y una disfagia intensa. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente en este tipo de faringoamigdalitis vesiculares, en la herpangina? El tratamiento simplemente es un tratamiento sintomático, ¿no? A todo esto que son el tratamiento sintomático con fármacos, también es muy importante el tratamiento o las medidas de dieta, ¿no? Evitar todo alimento o bebida que pueda irritar la mucosa de la faringe, ¿no? Como picantes, alimentos o bebidas calientes, ácidos, ¿no? Como los cítricos, alimentos con mucha sal o con mucho condimento, ¿sí? Entonces siempre se debe acompañar todo el tratamiento farmacológico con las medidas de dieta. Bien. Entonces, con eso terminamos de explicar todas las faringitis del grupo superficial. De superficial primaria. Ahora, cuando hablamos de faringitis superficiales secundarias, ¿sí? Habíamos dicho que se refieren a faringitis que tienen causas a nivel general, pero que pueden repercutir a nivel de la orofaringe, ¿no? A diferencia de las primarias donde la causa principal va a estar a nivel de la orofaringe, en las secundarias van a estar en otra parte, entonces va a haber una afectación sistémica
que puede repercutir a la zona de la orofaringe. Ya habíamos dicho que eran de 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles eran? Las alteraciones hemáticas. ¿Qué más? Infecciosas específicas y las tóxicas o las intoxicaciones. ¿Sí? Lo que son las secundarias hemáticas, ¿sí? Hay una variedad amplia de enfermedades que pueden producir faringoamigdalitis por esta causa, ¿no? Entre las más importantes en estas hemáticas tenemos las alteraciones de la coagulación, ¿no? Por ejemplo, enfermedades con alteración plaquetaria, enfermedades como la hemofilia, como la falta de factores de coagulación, enfermedad de von Willebrand, todo ese tipo de enfermedades que van a producir alteraciones de la coagulación pueden producir este tipo de faringoamigdalitis. ¿Por qué? Porque estos pacientes, muchos de estos pacientes, con mínimos traumatismos de las paredes de la orofaringe, ¿sí? Van a producir equimosis o pequeños hematomas que pueden romperse y ocasionar sangrados frecuentes, sangrados a repetición. O puede producir también, o se pueden formar estos hematomas sobre las superficies amigdalinas y hacer que las amígdalas, ¿no?, también tengan cuadros hemorrágicos recurrentes. Entonces, son patologías que hay que tener en cuenta en estos pacientes con alteraciones de la coagulación, alteraciones hemáticas. Una complicación que no es muy frecuente, es algo excepcional, es la formación de hematomas, ¿no?, por traumatismos a nivel de la orofaringe, pero hematomas de un tamaño considerable que puedan bloquear lo que es la vía respiratoria, ¿no? Entonces esas son emergencias, ¿no?, que hay que tratar de forma inmediata para que la vida del paciente no se vea comprometida. También hay alteraciones hemáticas como la neutropenia, ¿sí?, o sea, la disminución del número de neutrófilos, que llevan a cuadros de faringoamigdalitis a repetición, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa disminución del número o de la cantidad de neutrófilos en la serie de la serie de neutrófilos en los glóbulos blancos va a hacer que el paciente sea más propenso a tener cuadros infecciosos de faringoamigdalitis, ¿sí? Entonces, como ven, todas estas cosas, estas alteraciones hemáticas, son cosas que no se producen solo a nivel de la orofaringe, ¿no?, sino es algo sistémico, pero que pueden afectar, pueden ocasionar complicaciones a este nivel, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Con las infecciones específicas, aquí hay una serie de enfermedades, ¿no? Hay muchas enfermedades, sobre todo en edad pediátrica, que pueden cursar con compromiso sistémico, ¿sí? Por ejemplo, el sarampión, la rubiola, la escarlatina, pero que también pueden producir una faringoamigdalitis, ¿sí? No vamos a explicar todas porque sería todo muy largo, pero hay una enfermedad que sí la quiero explicar, porque es constantemente hay siempre una confusión en cuanto al diagnóstico para poder diferenciar entre una faringoamigdalitis bacteriana y una de tipo viral, ¿sí? ¿Y cuál es esa enfermedad por infección específica? Es la infección por el virus de Epstein-Barr. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de esta infección viral? El paciente va a tener la aparición de un exudado blanquecino
sobre la superficie amigdalina. Entonces ahí es donde viene la confusión con lo que es la infección bacteriana. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de las faringoamigdalitis eritematocultáceas, habíamos dicho que habían de dos tipos: las cultáceas y las lacunares, ¿no? Las cultáceas, cuando sobre la superficie de la amígdala, ¿no?, se podían ver pequeños puntos de exudado purulento, ¿sí?, que nos hacían sospechar de una infección bacteriana. ¿Por qué bacteria principalmente? Streptococo, beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Entonces esta era una forma de presentación. Y otra forma de presentación es cuando todas estas confluían, todos estos puntos de exudado confluían y formaban toda una capa, ¿sí?, blanquecina de exudado purulento sobre la superficie amigdalina, y esto se llamaba como faringoamigdalitis lacunar, ¿no? Entonces ahí es donde esta infección por el virus de Epstein-Barr, ¿sí?, puede ocasionar confusión, porque se ve como una faringoamigdalitis eritematocultácea de tipo lacunar, muy parecida a la que produce el Streptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí?